la hija se quejaba de dolor cada vez porque su yerno lo tenía demasiado grande. Suegra, por más que intento ser cuidadoso, no puedo evitarlo. Ante la temblorosa confesión de Marco, Carmen dejó escapar un profundo suspiro y finalmente tomó una decisión. Marco, ¿te importaría si lo viera yo misma? Al instante, Marco se levantó de golpe. Suegra, ¿qué está diciendo? Pero Carmen se acercó un paso y susurró, es por Sofía, confía en mí. Y la verdad se reveló ante los ojos de la suegra. ¿De verdad es normal que sea tan grande? Con la sorpresa, el instinto de mujer que había dormido durante 6 años despertó. Al final, los dos abrieron la puerta de un tabú irreversible. Antes de comenzar el video, un like y una suscripción me dan mucha energía. Empecemos la historia. A las 11 de la noche, en el dormitorio de la casa de recién casados reinaba un pesado silencio. Sofía, de 26 años, estaba sentada al borde de la cama con las manos fuertemente entrelazadas. Aunque habían pasado 12 meses desde la boda, ese momento le seguía causando pavor. El sonido del agua de la ducha se detuvo y los hombros de Sofía temblaron ligeramente. Marco, de 29 años, salió secándose el pelo con una toalla. Al ver el nerviosismo de su esposa, su expresión también se ensombreció. Sofía, si estás cansada, puedes dormirte ya hoy, dijo Marco con cautela. Pero Sofía negó con la cabeza. Estoy bien, cariño. Marco tomó asiento junto a su esposa y le rodeó suavemente los hombros. Sintió que el cuerpo de Sofía se tensaba por un momento, pero se movió aún más lento. No te forzaré, relájate. Sin embargo, cuando Marco se quitó la ropa y su cuerpo quedó al descubierto, el rostro de Sofía se puso pálido. ¿Cómo es posible algo así?, murmuró Sofía en voz baja. Cada vez que veía el tamaño imponente de Marco, se sentía abrumada. Lo siento, Sofía, no puedo evitarlo, dijo Marco con una expresión de disculpa. No, no es tu culpa. Yo debo adaptarme, dijo Sofía forzando una sonrisa. Aunque en su interior el miedo era inmenso. Marco se acercó a su esposa con aún más cuidado. Iré muy despacio. Dime enseguida si te duele. Sofía asintió, pero su cuerpo ya estaba rígido por la tensión. Marco comenzó a quitarle suavemente la ropa a su esposa. Sofía cerró los ojos con fuerza, preparándose para el dolor inminente. Pasó mucho tiempo. En el silencioso dormitorio se escuchaban de vez en cuando pequeños sonidos. Eran sonidos de dolor, no de placer. La noche profunda estaba pasando. Cerca de la medianoche, el silencio volvió al dormitorio. Sofía se levantó tambaleándose con las piernas débiles. Voy un momento al baño. Su voz era más fina y temblorosa de lo habitual. Marco sintió un dolor en el pecho al ver a su esposa así. El caminar de Sofía no era normal en absoluto. Cuando la puerta del baño se cerró, Marco suspiró profundamente mirando al techo. En el baño, Sofía se miraba en el espejo. Su rostro pálido y sus ojos húmedos se reflejaban. ¿Hasta cuándo tendré que soportar esto?, murmuró Sofía en voz baja y se lavó la cara con agua fría. Sacó un analgésico del cajón y se lo tomó. Ya no podía conciliar el sueño sin esa pastilla. Mientras tanto, Marco en el dormitorio estaba inmerso en la autoinculpa. Su amada esposa sufría tanto por su físico natural. Había buscado varios métodos en Internet, pero no había soluciones fundamentales. ¿Qué debo hacer?, se preguntó Marco. Temía que Sofía se avergonzara si le proponía ir al médico, pero tampoco podía dejar que esta situación continuara. Sofía salió del baño y regresó a la cama. Duérmete tú primero, cariño. Sofía. Lo siento mucho. Ya te dije que estoy bien. Pero la voz de Sofía estaba llena de fatiga. Esa noche durmieron dándose la espalda. Un problema que no podían resolver se interponía entre su amor. A la mañana siguiente, Sofía se maquillaba profusamente frente al tocador. Intentaba ocultar la palidez de su rostro y sus ojeras. Le preocupaba que responder a sus compañeros de trabajo que le preguntarían sobre la vida de recién casada. Por su parte, Marco también se dirigía al trabajo con paso pesado.
La imagen de su esposa sufriendo la noche anterior no dejaba de venir a su mente. A la hora del almuerzo, un compañero se acercó y le habló. Marco, te veo muy apagado para ser un recién casado. ¿Qué pasa? Ah, solo estoy un poco cansado, respondió Marco con una sonrisa forzada, sintiéndose frustrado por dentro. ¿Con quién podía compartir una preocupación así? Esa tarde, al regresar a casa, los dos cenaron en un ambiente incómodo. Se amaban, pero sentían que se distanciaban cada vez más. Sofía pensó para sí, ojalá pudiera desahogarme con alguien sobre este problema, pero a quien podía contarle una historia tan delicada. Pasaron varios días y la situación no mejoró. Al contrario, el dolor de Sofía se hacía cada vez más intenso. Una semana después, un sábado por la tarde, Sofía visitó la casa de su madre, Carmen. Carmen, de 52 años, viuda desde 6, notó algo extraño en el momento en que su hija cruzó el umbral. Su hija, que solía saludarla con una voz alegre y vibrante, hoy solo inclinó ligeramente la cabeza sin energía. «Pasa, Sofía», saludó Carmen con alegría, pero la expresión de Sofía carecía de vitalidad. El paso de su hija hacia la sala parecía más cauteloso y lento de lo habitual. A Carmen le llamó especialmente la atención cómo se ladeó ligeramente al sentarse en el sofá con lentitud. Carmen era la madre que había criado a su hija durante casi 30 años. Tenía una aguda capacidad de observación y no se le escapaba el más mínimo cambio en Sofía. Mientras preparaba el té, Carmen no dejaba de observar a su hija. Normalmente Sofía la habría seguido hasta la cocina para ayudarla, pero hoy se quedó sentada en el sofá, mirando fijamente por la ventana con la mente ausente. Sofía, te veo muy fatigada últimamente. ¿Pasa algo?, preguntó Carmen con cautela al dejar la taza de té. Y Sofía encogió los hombros. No, mamá, es solo que he tenido mucho trabajo. Pero la voz de Sofía carecía de la vivacidad habitual. Carmen reconoció la mentira de su hija al instante. Conocía todos los hábitos que Sofía tenía al mentir: evitar el contacto visual, juguetear con los dedos y hablar en voz baja. Sofía, no le mientas a tu madre. Parece que te duele algo, dijo Carmen con voz cálida, pero firme, y los ojos de Sofía se humedecieron. Sentía que las emociones contenidas iban a explotar. Carmen se acercó a su hija y le abrazó el hombro suavemente. Al sentir el cálido contacto de su madre, Sofía finalmente abrió la boca. Mamá, es algo muy vergonzoso. Carmen esperó con paciencia, escuchando la voz temblorosa de Sofía. Podía intuir lo que iba a decir, pero quería esperar a que su hija lo dijera por sí misma. Después de un rato, Sofía dijo con la cabeza gacha: creo que Marco lo tiene demasiado grande. Cada vez me duele tanto que no lo puedo soportar. Los ojos de Carmen se abrieron al instante. No comprendió de inmediato lo que su hija quería decir, pero pronto captó la situación. Ella también había sido joven. Sin embargo, un sentimiento peculiar se deslizó en un rincón de su mente. La curiosidad femenina que había olvidado durante 6 años de soledad. Ah, así que ese era el problema. El rostro de Carmen también se ruborizó brevemente, pero al ver la expresión de dolor de su hija, no era momento de sentirse incómoda. Por eso estabas tan mal últimamente. ¿Has ido al médico? ¿Cómo voy a ir al médico para hablar de algo así? Me da demasiada vergüenza, dijo Sofía negando con la cabeza. Carmen abrazó a su hija y le acarició la espalda suavemente. Está bien, Sofía. Tu madre encontrará la manera. Pero la propia Carmen no sabía qué solución podría haber. Sin embargo, una extraña curiosidad por su yerno, Marco, empezó a crecer. Se preguntaba, ¿qué tan grande será? Unos días después, Carmen llamó a su yerno Marco. Marco, si tienes tiempo, ven a mi casa. A través del teléfono, Carmen notó el nerviosismo de Marco. Suegra, ¿he hecho algo malo? No tengo que hablar contigo sobre Sofía. Es importante, tienes que venir. El tono serio de Carmen puso a Marco aún más nervioso. Pensó, ¿le habrá contado mi esposa a mi suegra nuestros problemas? A la tarde siguiente, Marco dudó mucho tiempo frente a la puerta de Carmen. Levantó y bajó la mano varias veces antes de pulsar el timbre. Pasa, Marco,
dijo Carmen al abrir la puerta con una expresión más seria de lo habitual. Hoy llevaba una blusa color beige claro y una falda negra y se había puesto un perfume sutil. Marco se sentó en la sala con las manos sobre las rodillas mirando al suelo. Carmen lo observó y sintió que él también estaba sufriendo mucho. Marco, he oído lo de Sofía. El cuerpo de Marco se estremeció. Suegra, eso. Su voz tembló. Está bien, pero Sofía lo está pasando muy mal. Marco bajó la cabeza profundamente. Lo siento, intenté ser cuidadoso, pero no puedo evitarlo. Carmen lo miró por un momento y luego habló con cautela. ¿Has probado otros métodos? He mirado en internet y he pensado en el médico, pero Sofía se avergüenza. Los ojos de Marco reflejaban una preocupación sincera. Al verlo, una idea audaz cruzó la mente de Carmen. Marco, ¿le importaría si tu madre evalúa la situación una vez? Suegra, ¿qué está diciendo? Marco intentó levantarse, pero Carmen le hizo un gesto para que se detuviera. Yo sé más sobre el cuerpo de una mujer. Podré saber qué hacer para que a Sofía le duela menos. Mientras Carmen se acercaba, Marco retrocedió hasta el borde del sofá. Esto no está bien. Su voz temblaba, pero la mirada suplicante de Carmen le impidió negarse fácilmente. De verdad, solo por Sofía. Ante la pregunta de Marco, Carmen asintió. Por supuesto. ¿Qué otra razón podría haber? Sin embargo, en su corazón otras emociones ya se estaban gestando. Marco dudó un buen rato, pero finalmente asintió. Si de verdad es por Sofía. Miraba el techo junto a Sofía, que ya dormía, sintiéndose culpable. De verdad que estoy loco. ¿Cómo pude hacerle eso a mi suegra? Marco murmuró en voz baja, pero por otro lado, la intensa sensación de la tarde seguía en su cuerpo. Era completamente diferente a la relación cautelosa de los últimos meses. Al mirar a Sofía, que dormía a su lado, la culpa se hizo aún mayor. Haber hecho algo así a espaldas de su esposa, que dormía tan inocentemente. Mientras tanto, Carmen también estaba inmersa en emociones complejas en su apartamento. Mirándose al espejo, sentía que los lugares donde la mano de Marco la había tocado aún estaban calientes. El calor de un hombre y su respiración agitada, sentidos después de 6 años, eran vívidos. Esto no puede volver a suceder, murmuró Carmen, pero su corazón decía lo contrario. En realidad, un deseo de volver a vivir ese momento se estaba gestando. A la mañana siguiente, Marco y Sofía se sentaron a desayunar. «Fuiste a casa de mamá ayer, ¿verdad?», preguntó Sofía alegremente y la cuchara de Marco tembló. «Sí, fui un rato». Marco se esforzó por mantener la calma mientras respondía, «¿De qué hablasteis?». «Nada, solo estaba preocupada por ti». Marco no podía mirar directamente a los ojos inocentes de su esposa. Sofía no notó el extraño comportamiento de su marido. La voz de Marco se hizo cada vez más baja. Era la culpa por mentir. En la mente de Marco, el intenso momento con Carmen seguía apareciendo. Esa noche, en su relación con Sofía, Marco se volvió aún más cauteloso. Sentía una gran culpa hacia su esposa por lo que había pasado con su suegra el día anterior. Pasó una semana, pero ni Marco ni Carmen podían olvidar lo ocurrido. Marco no podía concentrarse en el trabajo y la soledad de Carmen se hacía más grande cuanto más tiempo estaba sola, especialmente Carmen. La necesidad femenina que había reprimido durante 6 años se había despertado por completo. Deseaba volver a experimentar la intensa emoción que había sentido con Marco. Finalmente, Carmen le envió un mensaje a Marco. «Marco, si tienes tiempo, ven un momento. Necesito hablar contigo sobre Sofía». El corazón de Marco dio un vuelco al recibir el mensaje. Había dicho hablar, pero él sabía lo que realmente significaba. «No debo ir. Esto no está bien». Marco luchó consigo mismo, pero finalmente se dirigió a casa de Carmen. Había una atracción irresistible. Al llegar a casa de Carmen, dudó un buen rato antes de tocar el timbre. «Pasa, Marco», dijo Carmen al abrir la puerta con un aspecto diferente al habitual. Se había maquillado más y llevaba un vestido bonito. «Suegra, ¿de qué quiere hablar?». «Siéntate».
Bebe un poco de té primero. Carmen condujo a Marco a la sala, pero ninguno de los dos estaba interesado en el té. Solo un silencio incómodo flotaba en el ambiente, ambos conscientes del otro. Marco, ¿cómo está Sofía después de la última vez? Rompió el silencio Carmen. Creo que ha mejorado mucho, respondió Marco con cautela. Qué bien, me alegro de haber ayudado. Un sutil tono de satisfacción se mezcló en la voz de Carmen. Pero a veces creo que sería bueno volver a comprobarlo. Dijo Carmen mirando a Marco. El corazón de Marco empezó a latir rápido. Suegra Jesús, tú sabes a qué me fiero, ¿verdad? Carmen se acercó a Marco y susurró. Marco intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Suegra, no deberíamos. Dijiste que la última vez fue la definitiva, pero tú también has estado pensando en ello, ¿verdad? La mano de Carmen se posó en el hombro de Marco. Yo de verdad. Marco intentó negarse, pero el aroma de Carmen acarició su nariz. El recuerdo de la intensidad de la última vez resurgió. Solo una vez más, de verdad. La última susurró Carmen al oído de Marco. La razón de Marco comenzó a tambalearse de nuevo. No, si Sofía nos descubre, Sofía está en el trabajo ahora. Nunca se enterará. El contacto de Carmen se volvió cada vez más activo. Marco intentó resistirse por última vez, pero ya era tarde. Estaba cediendo a la tentación del placer como la vez anterior. Suegra, de verdad es la última vez. Sí, de verdad que es la última vez. Pero ambos sabían que esto no podía ser la verdadera última vez. Pasó mucho tiempo. También esta vez cruzaron la línea prohibida y al terminar cayeron en la misma culpa. Pero esta vez la satisfacción era mayor que la culpa de la vez anterior. Tuvieron que admitir que estaban completamente inmersos el uno en el otro. Marco, creo que estamos tomando un camino del que no hay vuelta atrás, dijo Carmen abrazada a Marco. Sí, pero creo que ya no puedo parar, confesó Marco con sinceridad. Entre los dos ahora había un sentimiento más profundo que una simple relación física. Al cabo de un mes, los encuentros entre Marco y Carmen se hicieron más frecuentes. Al principio, la excusa era la consulta por Sofía, pero ahora esa coartada se había vuelto innecesaria. Ambos estaban tan profundamente enamorados que no podían soportar un día sin el otro. Marco visitaba la casa de Carmen casi a diario. Después del trabajo, a la hora del almuerzo, e incluso de madrugada estaban cayendo en un amor real más allá de la simple atracción física. Suegra. Un día, la voz con la que Marco llamaba a Carmen estaba llena de cariño. Marco, la mirada de Carmen hacia Marco, también había cambiado completamente. Las emociones de un hombre y una mujer que trascendían la relación de suegra y yerno se desbordaban. Siento que me he vuelto loco de verdad. Si no la veo un solo día, siento que voy a enloquecer, susurró Marco abrazando a Carmen. Yo siento lo mismo. ¿Será esto amor? Carmen también se sentía confundida por el sentimiento real que experimentaba después de 6 años, pero en su dulce momento apareció un obstáculo inesperado. Un día, Carmen estaba haciendo la compra en el supermercado cuando alguien la llamó por detrás. Carmen, ¿de verdad que es usted? Al darse la vuelta, vio al señor Cano, un antiguo compañero de trabajo. El señor Cano, de 55 años, era un hombre que vivía solo tras haber perdido a su esposa hacía 2 años. Ay, señor Cano, ¿qué hace por aquí? Saludó Carmen con alegría. Yo también me he mudado a este barrio. Le vi por casualidad. Había una emoción especial en los ojos del señor Cano. En realidad, siempre se había sentido atraído por Carmen. Entonces, ahora somos vecinos. Encantado, Carmen. ¿Tiene tiempo para tomar un café? El señor Cano propuso con cautela. Carmen dudó un momento, pero no tenía motivos para negarse. Sí, por supuesto. En la cafetería, el señor Cano abordó el tema directamente. Carmen, no es difícil vivir sola. Simplemente me he acostumbrado. Yo también llevo 2 años solo desde que perdí a mi esposa y me siento muy solo. ¿Y usted, Carmen? Las palabras del señor Cano tenían un significado profundo.
A veces me siento sola. Sí, respondió Carmen con sinceridad. Pero ahora con Marco no se sentía sola en absoluto. ¿No le gustaría pasar tiempo conmigo? El señor Cano finalmente reveló sus verdaderas intenciones. Señor Cano, tal vez no un nuevo matrimonio, pero podríamos hacernos compañía. Carmen se sintió desconcertada. Era una propuesta inesperada. Lamento haberle propuesto esto tan de repente, pero tómese su tiempo para pensarlo. Esa noche Carmen le contó lo ocurrido a Marco. ¿Qué? ¿Quién le propuso a mi suegra volver a casarse? La expresión de Marco se desfiguró al instante. No volver a casarse, solo hacernos compañía. De ninguna manera, reaccionó Marco con vehemencia. Unos celos tan intensos surgieron que ni él mismo se sorprendió. Marco, no te emociones tanto. Voy a rechazarlo. Claro que tiene que rechazarlo. Yo no puedo permitir que mi suegra se vaya con otro hombre. La confesión de Marco sorprendió a Carmen. Marco, suegra, de verdad que la amo, ya no necesito la excusa de que es por Sofía. Dijo Marco tomando la mano de Carmen con fuerza. Al principio pensé que era solo una atracción física, pero ahora estoy seguro. No puedo vivir sin usted. Las lágrimas brotaron de los ojos de Carmen. Yo también. Yo también te amo, Marco. Los dos se abrazaron. Ya no necesitaban esconderse ni buscar excusas. Era el momento en que confirmaban su verdadero amor, pero el señor Cano no se rindió fácilmente. Unos días después la esperó frente a la casa de Carmen. Carmen, ¿ha pensado en mi propuesta? Lo siento, señor Cano, por ahora estoy bien. Piénselo despacio. Yo puedo esperar, dijo el señor Cano entregándole un ramo de flores. Y este fin de semana es reservado en un buen restaurante. ¿Quiere venir conmigo? Antes de que Carmen pudiera responder, la puerta de entrada del apartamento se abrió. Apareció Marco. Ah, hola, saludó Marco al señor Cano. El señor Cano miró a Marco con curiosidad. Hola, soy un antiguo compañero de trabajo de Carmen. ¿Y usted es? Ah, yo soy Marco, el yerno de mi suegra. Respondió Marco educadamente, pero por dentro la rabia crecía. Ese hombre había traído flores para su mujer. Ah, es el yerno. Encantado, saludó el señor Cano, pero Marco fue cortante. Carmen, esperaré su respuesta. Después de que el señor Cano se marchara, Marco preguntó a Carmen, ¿qué intenta hacer ese hombre con mi suegra? Cálmate, Marco, te dije que lo iba a rechazar, pero ¿qué pasa si sigue persiguiéndole así? ¿Podría descubrir nuestra relación? La preocupación de Marco era real. Su secreto corría peligro por culpa del señor Cano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Carmen también se preocupó. Tiene que rechazarlo definitivamente, dijo Marco mirando a Carmen. Yo nunca renunciaré a mi suegra. No dejaré que ningún hombre me la quite. El corazón de Carmen latió con fuerza ante la fuerte voluntad de Marco. Se sintió feliz de tener un hombre que la deseara tan desesperadamente, pero al mismo tiempo se sintió ansiosa. No sabía cómo terminaría esta compleja situación. El señor Cano no se rindió fácilmente. Incluso después de ser rechazado por Carmen, continuó rondando por su casa esperando una oportunidad. Fue entonces cuando comenzó a notar cosas extrañas. El coche de un hombre joven que se veía a menudo frente a la casa de Carmen y el hecho de que ese hombre fuera el yerno de Carmen hicieron que sus sospechas crecieran. Una tarde, el señor Cano pasó cerca de la casa de Carmen y fue testigo de una escena crucial. Vio a Marco y a Carmen abrazados en la entrada del edificio. Y no era un simple saludo, sino un abrazo profundo como el que se dan los amantes. El rostro del señor Cano se desfiguró al instante. ¿Qué es eso? Era una escena increíble entre un yerno y su suegra, pero lo había visto claramente. Esa noche, el señor Cano llamó a Carmen. Carmen, ¿podemos vernos un momento? Tengo algo importante que hablar. Carmen sintió ansiedad por el tono de voz inusual del señor Cano. ¿De qué se trata? Por teléfono no creo que debemos hablarlo en persona. Al día siguiente, la tensión flotaba entre los dos, sentados uno frente al otro en la cafetería.
El señor Cano fue el primero en hablar. Carmen, lo vi ayer. ¿Qué vio?, preguntó Carmen desconcertada, pero ya conocía la respuesta por la mirada del señor Cano. Estaba con su yerno así. El rostro de Carmen se puso pálido. Señor Cano, eso es Carmen, no soy tonto. Lo vi claramente. La voz del señor Cano comenzó a llenarse de rabia. Así que por eso rechazó mi propuesta. Mantiene una relación así con el marido de su propia hija. Carmen ya no pudo excusarse. Señor Cano, ¿qué está pensando? Hacer algo así con el marido de su hija. La voz del señor Cano se elevó. La gente de alrededor comenzó a mirar. Por favor, hable más bajo, rogó Carmen, pero el señor Cano no se detuvo. Que hable más bajo, cuando usted está haciendo algo tan sucio, ¿ha pensado en lo que pasaría si su hija se entera? El corazón de Carmen se desgarró con las palabras del señor Cano. Carmen, ¿no piensa terminar con esto o quiere que yo se lo diga a su hija directamente? No, gritó Carmen sollozando. Entonces, ¿qué va a hacer?, preguntó el señor Cano con frialdad. Carmen no pudo responder. Esa noche Carmen le contó todo a Marco. ¿Qué nos ha descubierto? El rostro de Marco se puso blanco. ¿Qué debemos hacer, Marco?, preguntó Carmen entre lágrimas. Si ese hombre se lo contaba a Sofía, Marco también se dio cuenta de la gravedad de la situación. Todo podría terminar. Suegra, creo que debemos terminar nuestra relación. Más lágrimas brotaron de los ojos de Carmen ante las palabras de Marco. De verdad tenemos que hacerlo. No hay otra manera. Debemos proteger a Sofía. En ese momento, ambos supieron que su hermoso tiempo estaba llegando a su fin. Una semana después, Marco y Carmen tuvieron su último encuentro. Sentados uno frente al otro en la casa de Carmen, sus expresiones eran indescriptiblemente tristes. ¿De verdad es este el final?, preguntó Carmen con voz temblorosa. Tiene que serlo, suegra. Ambos lo sabemos. El corazón de Marco se sentía destrozado, pero tenía que aceptar la realidad. No podían continuar la relación debido a la amenaza del señor Cano. Pero yo la amo, suegra. Y yo a ti, Marco. Los dos se abrazaron por última vez. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? El tiempo parecía haberse detenido. Haz feliz a Sofía, dijo Carmen acariciando la espalda de Marco. Usted también encuentre a alguien bueno, suegra. Pero ambos sabían que no podrían amar a nadie más. Después de ese día, Marco dejó de visitar la casa de Carmen. Sofía tomó el cambio de su marido de forma positiva. Cariño, ya no vas a casa de mamá. Antes ibas muy a menudo. Sí, no quiero ser una molestia si voy demasiado, respondió Marco con una sonrisa forzada, pero en su corazón extrañaba a Carmen. Se dormía cada noche pensando en ella y la primera persona en la que pensaba al despertar era Carmen. Carmen sentía lo mismo. Cuanto más tiempo pasaba sola, más crecía su anhelo por Marco. El señor Cano no volvió a contactar a Carmen. Tal vez había confirmado que su relación había terminado o tal vez se había desilusionado por la sordidez de la situación. Pasó un mes, pasaron dos y la situación no cambió. Marco se volvió más cuidadoso y cariñoso en su relación con Sofía. En parte era por la culpa y en parte era un intento de canalizar su anhelo por Carmen hacia otro lugar. Sofía se alegró del cambio de su marido. Cariño, de verdad que has cambiado mucho últimamente. Estás mucho más dulce. Marco sonrió al responder, pero detrás de esa sonrisa se escondía un profundo dolor. Un día, Sofía propuso, cariño, ¿por qué no vamos a casa de mamá este fin de semana? Hace mucho que no vamos. El corazón de Marco latió con fuerza. La emoción de volver a ver a Carmen y el miedo se mezclaron. Sí, vamos. El fin de semana, Marco y Sofía visitaron juntos la casa de Carmen. En el momento en que Carmen abrió la puerta y sus ojos y los de Marco se encontraron, el tiempo pareció detenerse, pero ambos fingieron que no pasaba nada. Pasa Sofía, saludó Carmen con más cautela de lo habitual. Hola, suegra, saludó Marco educadamente, pero su voz temblaba. Durante el almuerzo, los tres mantuvieron una conversación incómoda.
Sofía no notó la atmósfera sutil entre ellos, pero Marco y Carmen se sintieron incómodos al ser tan conscientes el uno del otro. De camino a casa, Marco recordó la última mirada de Carmen. En esos ojos aún había amor y anhelo. Pasaron 6 meses. La relación de Marco y Sofía se había estabilizado. Pero en un rincón del corazón de Marco, Carmen seguía estando presente. Carmen sentía lo mismo. En las noches de soledad, a menudo lloraba recordando los momentos con Marco. Un día, Marco se encontró con Carmen por casualidad de camino a casa del trabajo. Carmen salía del supermercado con la compra y seguía luciendo hermosa. Sus miradas se encontraron, pero no dijeron nada. Simplemente se miraron por un momento y luego siguieron sus caminos. Pero en ese breve instante lo confirmaron todo, que su amor mutuo seguía siendo el mismo y que la realidad de no poder estar juntos también era la misma. Marco regresó a casa y cenó con Sofía, pero su mente estaba completamente ocupada en Carmen. Carmen también extrañaba a Marco en su apartamento solitario. Su amor había terminado, pero no había terminado. Seguía ardiendo en lo profundo de sus corazones. Yeah.